Gracias y paz, amados hermanos. Como ustedes sabrán, hace poco, recientemente, hubo un ataque contra la vida del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Well, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's said, take a look at what happened. Let me get my shoes on. Hold my shoes on. Hold on, you guys. Hold on. So I gotta move to close. Let me get my shoes on. What's up? No quiero que piensen desde el inicio de este vídeo que vengo o bien a defender a Donald Trump o bien a hacer argumentos políticos. No es la idea de este vídeo. La idea de este vídeo es traer una reflexión sobre ciertas verdades que los cristianos no podemos olvidar. Cuando sucedió lo de Donald Trump, cuando empezó a salir el vídeo, empezó a divulgarse la noticia, un minuto después, un par de minutos después, casi todos los grupos de izquierdas de España estaban anunciando que posiblemente esto había sido una artimaña política para alimentar el nombre de Donald Trump, para ponerlo como un héroe, un superviviente, el candidato necesario a por el que todos van, y así entonces poder ganar en esta carrera en las elecciones. Muchas personas de distintos países y de corrientes de izquierdas rápidamente, antes de tener pruebas, antes de que se hubiera hecho una investigación científica, antes de que realmente se hubiera estudiado si el caso podía haber sido planificado por ellos mismos como campaña propagandística, ya muchos salían diciendo eso. Obviamente saben el resultado que puede tener a nivel emocional, a nivel social, lo sucedido. Saben el resultado que esto puede tener en unas elecciones y por eso se levantaron a decir que esto lo habían hecho ellos mismos, lo habían arquitectado el equipo de Donald Trump, lo había arquitectado su grupo para eso aumentar su popularidad. Es el tema del que tenemos que hablar, no es ese el asunto principal. A pesar de que han habido vídeos de personas diciendo que estaban grabando el acto y se ha visto la bala pasar por ahí, a pesar de que algunos incluso llegaron a afirmar que eso no era sangre, que eso era más bien salsa de tomate y cosas similares. Lo que sí se ha empezado a estudiar, lo que sí se ha estado investigando, lo que sí se ha estado analizando es que dentro del grupo de Donald Trump y dentro del sistema de seguridad de los Estados Unidos que estaba encargado de la protección de ese acto político, hubieran personas dentro de ese sistema que sí hubieran sido contratadas o hubieran hecho propositalmente de una manera a propósito el hecho de ignorar que ese joven se encontraba con un rifle ahí parado. ¿Por qué? Porque se ven imágenes y, por ejemplo, las imágenes de aquellos francotiradores que acabaron abatiendo la vida de ese joven, pero que parece que miran en esa dirección, pero que no hacen mucho caso, que se quedan esperando demasiado tiempo cuando realmente ellos podían haber tenido una visión mucho más clara antes de que eso pasara, de que podía suceder y ponerle freno, pero como que dejaron que eso sucediera. Otros incluso que han visto muchas películas, pero también puede ser cierto porque eso es algo utilizado realmente por militares y otras personas que se dedican a eso. Dicen que detrás de Donald Trump se había puesto a propósito también una bandera que ondeaba, que mostraba el viento, que mostraba entonces algunas cosas que ayudan y facilitan a que un tirador pueda pues perfilar mejor su puntería. Decir que esto ha sido todo una trama me parece un tanto macabro porque, como ustedes sabrán, a otras personas sí han muerto en el atentado, personas han sido heridas. Han habido como 8 disparos, eso es lo que yo escuché, me parece, cuando la noticia llegó por aquí, y alguien ya ha muerto y personas han sido heridas, así que me parece que tratar esto como un atentado ficticio en el que vamos a matar gente por el camino para que así, pues entonces se note todo más real, me parece un tanto rebuscado. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿cómo vemos los cristianos todo esto? Lo que sí que se sabe es que el joven al que acabaron con su vida después, el joven que disparó,
Ese joven era un joven que tenía problemas, que había sufrido acoso escolar, era un joven que viendo las imágenes que ya se han reportado sobre él, se notaba que tenía algún problema interno. Pero por otro lado, también habían personas de grupos de izquierdas que apoyaban todo este suceso, que apoyaban lo sucedido, y ahí tú ves esa suma de gente que estaba a favor, incluso comentarios diciendo qué pena que la bala no se moviera unos centímetros más hacia la derecha, creo que es, o qué pena que la bala no atinara donde tenía que dar, o qué pena, o sea, hay personas de diversos grupos que están apenadas por el hecho de que este presidente haya sobrevivido. Por un lado tenemos el tirador, por otro lado personas que se apenan por el hecho de que el tirador haya fallado en su disparo. Y esto me recuerda algo que sí los creyentes tenemos que saber. Y ahora sí, rápidamente, déjame decir 2 o 3 cosas que como cristianos no debemos olvidar. Número uno, como cristianos, yo comprendo que podamos tener unas ideas políticas, pero sin embargo, yo siempre reafirmaré mi postura y lo hago desde este lado. Recuerden, antes de enfadarse, antes de comentar, antes de odiar lo que voy a decir, piensen, estoy en España y pienso desde aquí, por la política de aquí, por los políticos de aquí. Yo tengo una postura política, pero ningún político me representa perfectamente. Es decir, yo tengo una postura política en el sentido de que yo hago un voto. Como ciudadano, creo que tengo una responsabilidad de emitir un voto, porque si no, nunca vamos a conseguir que algún partido más conservador pueda llegar al poder. Ya es difícil porque la mayoría de España es muy progre, muy de izquierdas, pero hay partidos que no me representan perfectamente, ninguno. Se lo digo abiertamente, ningún partido de derechas en la actualidad me representa perfectamente, pero hay partidos de derechas en la actualidad en España que promueven ciertos valores que para mí son importantes. Promueven la familia como es tradicionalmente, solo entre un hombre y una mujer. Están contra quitar la vida de un bebé en el vientre. Están contra de muchas cosas que la izquierda progre y las ideologías del momento quieren imponer. Entonces, de todos esos partidos que no me representan perfectamente, hay algún partido que tiene ciertos valores que por lo menos a mí me encantaría como ciudadano español poder vivir en un país donde ciertas cosas todavía se conservan. Por eso doy mi voto a ese partido. Pero mi esperanza no está en un partido. Mi esperanza no está en una persona y por eso no elevo a la estatura de el gran líder supremo, el gran defensor de la nación, al que yo le voy a estar detrás apoyando en todo a un hombre que también sé que tiene muchas cosas que no me representan. Yo voto a un partido que tiene valores más conservadores, valores que yo todavía abrazo, valores que todavía se ajustan a nuestras creencias, a pesar de que hay otras cosas que no. Pero de todos los partidos que hay, es el que por lo menos defiende, a mi entender, vida, familia, incluso algún tema económico que creo que puede ser beneficioso para el país en general. Entonces ahí daré mi voto, pero lo doy a ese partido, no lo doy a la persona. Los cristianos debemos recordar que nosotros no debemos elevar a ninguna persona y poner nuestra esperanza ni en Donald Trump, ni en Bolsonaro, ni en, no sé, Santiago Abascal, ni en el líder de derechas del país que sea. Tenemos que tener cuidado con nuestro corazón porque ciertos creyentes empiezan a ver a ese hombre como el representante de la iglesia. Ahora, yo hago otras preguntas. Esas personas que están ahí, que podemos votar, ¿representan a Cristo realmente? ¿Su carácter, su comportamiento, todos sus valores, todos sus principios, toda su familia? Todo lo que dice la palabra representan a Cristo. La mayoría de veces, los que yo conozco, ustedes van a decir, no. Realmente hay muchas cosas en la persona que no representan a Cristo, pero su partido político sí defiende. Ok, eso es lo que debemos saber como cristianos. Los cristianos debemos guardarnos de no hacernos ídolos.
políticos. En Estados Unidos eso es fuerte. Es algo que uno puede ver cuando está más allí. Allí no es tanto el partido, ahí es la persona. Ahí no es que, mira, yo voto a los republicanos, yo voto a los demócratas. Ahí la gente va con la persona, son pro-Trump. Y yo sé que Trump, pues, ha metido a muchas personas en su bolsillo, pues, con sus valores, con sus principios. Se ha hecho viral, ¿no? Entre los creyentes, ese vídeo de Donald Trump diciendo, todavía necesitamos la ayuda del jefe. Masks, no masks, everything you can do all you want, but you still need help from the boss. We need help from the boss. That's what happens. We need help. Llamando jefe a Dios. Y es verdad, Donald Trump ha afirmado su fe en Dios, ha afirmado la necesidad de tener a Dios otra vez en las escuelas, la necesidad de orar en las escuelas, ha afirmado su clara postura de que la religión debe estar presente y que una de las cosas que hizo Estados Unidos, una gran nación, fue que Dios era importante para los norteamericanos y que se respetaban muchos principios establecidos en la palabra de Dios. Entonces, que eso sea bueno, por supuesto que sí. Que eso traiga cosas buenas a nuestro entender a una sociedad, por supuesto que sí. Pero que le vemos a un hombre a la estatura de ídolo, por supuesto que no. Por otro lado, y tengo que decir esto también, es común que cuando un lado más conservador es atacado, todos los lados de izquierda se juntan. Es decir, cuando parece que un lado más conservador quiere hacer algo, como, no sé, en Estados Unidos Donald Trump, en Brasil Bolsonaro o gente parecida quiere hacer algo, parece que incluso los enemigos se alían para chafarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en España, si tú miras las políticas que tenemos, si a lo mejor un partido de más derecha se levanta un poco, ¿qué van a hacer para que no gobierne? Incluso los de izquierdas que no se llevan bien, que se insultan, que se difaman, que hablan mentiras, que se burlan unos de otros, harán alianza para que ese más conservador no crezca. Ellos se odian, ellos no se soportan, ellos no se quieren, pero son capaces de hacer alianza para que este más conservador no asome la cabeza. Mira qué interesante, las tinieblas son capaces de hacer alianza entre sus propios enemigos para que este lado más conservador y ciertos valores no crezcan en nuestra sociedad. Si tú hablas con personas del movimiento LGBT, feministas, otras personas de izquierdas, no todos se llevan bien. Pero con tal de que la derecha, los conservadores, la iglesia no crezca, hacen alianza para que esto sea destruido. Esto es fuerte. Por eso mucha gente decía que allí era, por un lado, el chico que disparaba, por otro lado, algunos que le allanaron el terreno, porque con tal de que acabáramos con la vida de que el hombre, pues nos juntamos un momento, aunque pensemos que eres un tonto, un bobo, y pensemos que vosotros sois unos disparatados, pero es así. Yo recordaba incluso cuando pensaba en eso, aquel pasaje que dice que Herodes y Poncio Pilato, que habían sido enemigos, por un momento se juntan por la causa de Jesús. ¿Te das cuenta? Herodes y Poncio Pilato, que eran enemigos, por un momento se juntan, se alían por la causa de Cristo para acabar con una persona. No es lo mismo, y no estoy haciendo la comparación que nadie, pero digo las alianzas que se hacen. Y eso los creyentes lo tenemos que tener en cuenta. El mundo y las tinieblas siempre van a hacer alianzas con tal de que la luz y los valores de la luz no crezcan. El mundo y las tinieblas, aunque no se soporten entre ellos en muchos aspectos, se juntarán para que los valores nuestros no crezcan. Unos comunistas con socialistas, estos que creen estos de la economía, estos de la ideología de género, entre ellos se insultan, pero cuando llega el momento y ven que algo por la derecha empieza a crecer, vamos a juntarnos, porque esos valores viejos, antiguos, ya no los queremos. Entonces, hagamos alianza un tiempo, paremos un momento de pelearnos para pararlos a ellos. Y eso es una realidad, y eso sí los creyentes deben saberlo. Así que, número uno, los creyentes deben guardarse de hacerse un ídolo de algún político, de cualquier político. Y recordar que su esperanza no está en un político, su esperanza está en el Señor. Número dos, los creyentes deben saber diferenciar entre lo que es una persona y un partido con ciertas ideas políticas y saber diferenciar entre votar un partido que todavía conserva ciertos valores a una persona
que no nos representa perfectamente como lo hace Cristo y la palabra de Dios. Número 3, debemos recordar que vivimos en un mundo donde las tinieblas, aunque se odien entre ellos también, toda la gente de un mismo pensamiento se pueda enfrentar entre ellos, harán alianza y se juntarán siempre para que la luz y los valores conservadores no crezcan en nuestra sociedad. Y número 4, creyentes, recordemos que ahí vivimos nosotros, que ahí vivimos nosotros. Y por eso la iglesia siempre ha sido un pueblo de oración, un pueblo de oración, un pueblo llamado a orar, un pueblo llamado a clamar. Así que llamo a la iglesia a poner sus ojos en Cristo, no en un político. Número 2, a vivir y pregonar la palabra. Número 3, a ser conscientes de dónde vivimos y de que estamos en medio de una generación torcida y perversa, donde tenemos que resplandecer como luminares para la gloria de Dios. Y número 4, llamo a la iglesia a orar y a orar, recordando que Dios es soberano, Dios es todopoderoso y Dios escucha el clamor de su pueblo. Cuando un asunto como lo que ha pasado con Trump, cuando un asunto como las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en España, en Brasil, en Francia, donde sea, trae peleas entre creyentes, trae discusiones entre creyentes, trae comentarios llenos de todo entre creyentes, ahí creo que las tinieblas, ahí creo que esas alianzas han conseguido lo que quieren. Traer pelea entre nosotros por un asunto que no es de discutir. Porque yo entiendo que discutamos verdades importantes, pero discutir por política es perder el foco de lo más importante de nuestra vida. Nuestros ojos en Cristo, nuestra confianza en Dios solamente y nuestras rodillas en el suelo, clamando y orando a aquel que gobierna el universo.